c'est un film pour simplifier des genres, mais de quel genre? Ça, on ne savait pas très bien. Et je pense que c'est un peu ce que vous allez découvrir là. Quelqu'un m'a dit, mais il ne se passe pas des choses horribles, on ne voit pas des choses horribles. Il se passe, mais peut-être qu'on ne les voit pas. Ou ils ne sont pas horribles, ou ce n'est pas des choses, je ne sais pas. Donc moi j'étais très déconcerté en voyant le film, je l'ai même vu 2 fois. Et j'étais tellement déconcerté que j'ai beaucoup aimé, quoi. J'aime bien ne pas savoir la scène suivante, où est-ce qu'elle va me conduire. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec ces films-là, dont le titre déjà est bizarre. Donc voilà. Donc je vous présente Pablo Hernando, et je vous présente ces 2 comédiens. Bon, vous allez les voir dans le film. Hola, perdón por no hablar francés. Pero lo entiendo todo, ¿no? Bueno, no, pero seguro que alguien traduce, ¿no? Sí. Vale. Bien. Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias al festival por invitarnos. Berserker es una película muy pequeñita que hemos hecho con muy pocos recursos y abusando de la generosidad de mis amigos y familiares. Y estar aquí es mucho más de lo que habíamos imaginado que iba a pasar con la película, o sea que estamos infinitamente agradecidos. Y como luego va a haber un coloquio y la película tiene una trama de misterio, no quiero alargarme más aquí para no estropear nada de la película, no spoilear. Y nada más, espero que os guste y que no os aburráis, por lo menos. Y luego en el coloquio podemos hablar y me podéis preguntar lo que queráis. No sé si contestaré, pero luego podemos hablar. Nada, muchas gracias por venir. Habíamos pactado que... Ya, pero bueno. Para traducir. Non, traduzco, sí. Ah, vale. Bon, c'est un petit film qu'il a fait, qui a été fait grâce à la générosité des amis, des membres de la famille. C'était vraiment un film fait avec très peu de moyens. Et là, il s'agit d'un film où il y a un peu de mystère et tout ça, donc il ne veut pas non plus le déceler, de le découvrir. Donc il préfère que vous voyez les films, il espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer, que vous serez là après à la fin pour poser des questions auxquelles il va essayer de répondre. Il n'est pas sûr de pouvoir, mais bon, il sera là pour vous. Et donc j'ai dit la même chose, hein, on vous souhaite une très bonne projection et à tout à l'heure. Par où est-ce que vous voulez qu'on commence avec ce film, hein? Vous voulez qu'on parle de quoi, hein? Du quoi, du comment, du pourquoi, et comment es-tu? Est-ce que c'est autobiographique? Enfin, est-ce que... Non. Hein? Par où est-ce que vous voulez qu'on commence avec un film comme ça? Los berserkers eran unos guerreros vikingos que para ir a la batalla tomaban unas setas y enloquecían, no sentían dolor, ni frío, ni miedo, ni hambre, y tal, ni cansancio, entonces eran imparables. Y el escritor asocia esa locura de estos guerreros vikingos con la locura del grupo que está investigando. Donc c'était des guerriers vikings, quoi. Et donc l'écrivain associe les sujets de la recherche, on va dire, a ces vikings-là míticos. Y también, si la película se llama Berserker, puedes pensar que el protagonista es un berserker, es decir, es un detective imparable que no se va a detener ante ni nada, pero luego cuando le disparan se va a su casa la misma. Ça, c'est l'une des trouvailles pour moi du film, c'est que le film démarre avec l'écrivain, et après, quand l'écrivain quitte l'histoire, le cinéaste aussi, il laisse tout tomber, il nous laisse là, il dit « Ah bon, d'accord, bon, non ».
un poco que lo que tú dices de él te lo puedes aplicar a ti también. O sea, en un momento determinado le sigues a él en lugar de seguir la historia. Y nos dejas tirados con la historia. Claro, es que la idea de la película viene de ver The Girl with the Dragon Tattoo, la película de David Fincher, que hay una escena en la que... ¿Cuál, perdón? La de David Fincher, la de Millennium, de Los hombres que no. Y hay un momento que disparan al protagonista, que es un periodista, huye y al día siguiente continúa la investigación. Y eso en una película de Hollywood no es ningún problema porque está dentro de las normas del género y bueno, te lo comes como espectador, estás acostumbrado. Y a mí me apetece, o sea, yo pensé, si el protagonista fuera una persona normal, no es un detective, alguien que lleve pistola, no es un policía, y es alguien como yo, le disparan y se va a su casa, o sea, abandona la investigación. ¿Y qué historia podías contar a partir de ahí? O sea, ¿qué pasaba con la película? Y lo que pasaba es que acabas contando la historia de un fracaso personal. Me parece muy atmosférica, me parece muy interesante. Creo que hay algo ahí, de verdad. Hombre, menos mal que hay algo. Si no, no estaría aquí. No, sí, creo que hay algo genuino, hay algo, no sé. Enhorabuena, me parece interesante. Muchas gracias. No sé, es que has dicho dos directores que a todos nos gustan muchísimo y no sé... Sí, por un lado está la idea de jugar con el género de policíaco, de investigación, igual que Zodiac, que es pues, el relato de una obsesión más que de la resolución de un misterio. Esta película no es el relato de una obsesión, es el relato de alguien que no está a la altura del reto que se propone a sí mismo. Y como la película se atasca, o la trama de policía que la película se atasca por la incapacidad del protagonista. Y luego la cuestión del tono de Lynch, pues creo que el tono de Lynch es muy fácil de querer imitar y muy inaccesible, porque es muy fácil caer en algo muy ridículo. Y no es que yo quisiera imitar eso, ni mucho menos, pero sí que hay escenas, por ejemplo la de la llegada en el coche en la carretera, que sí que me interesaba como hacer algo muy atmosférico más que visceral o muy intenso. Et donc le récit, le principe du récit se bloque par l'incapacité justement de ce personnage principal. Voilà. Et après j'ai trouvé très étonnant qu'on puisse se suicider avec un couteau à huître. C'était un caso. No sé ningún caso. Sí, pero sí, un cuchillo de cocina normal es muy fácil que se parta la hoja. Como mucho te puedes dar una puñalada y si das en el hueso se puede atascar y tal. Un cuchillo de ostras tiene la hoja suficiente para llegar al corazón de profundidad y es muy difícil que se atasque o que se parta la hoja. Es muy fácil, te da tiempo a darte 5 puñaladas antes de caer. Luego vamos a ver. C'est scientifique. Yeah. En fait, c'est scientifique. Un couteau normal, écoutez bien, un couteau normal, il est facile que la lame se casse si elle touche de l'os, etc. Donc à la rigueur, vous pourrez, je vous informe, vous pourrez vous donner un coup de couteau. Par contre, un couteau à huître, il a la longueur suffisante pour atteindre le cœur et la solidité suffisante pour ne pas se casser si vous touchez de l'os. D'accord? Et vous pourrez aller jusqu'à 5 coups de couteau de huître. ¿Okay? El pelo es el pelo del que luego se apuñala porque está rapado y se supone que lo ha abandonado ahí. Y el dinero lo ha dejado, o sea, no... Es que a mí lo que me gusta es la imagen de algo tan inexplicable, de alguien encontrándose una bolsa, en una gasolinera, una bolsa llena de dinero y pelo. Para la historia hay un componente de tienes que no entender parte de lo que pasa. Es lo mismo que la cabeza en el volante, es una imagen inexplicable que tiene una explicación, pero es tan... ¿qué es esto? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Qué le pasaba en la cabeza a la persona que hizo esto? Es exactamente lo mismo, el mismo razonamiento para llegar a algo. Lo que no aparezca policías, por un lado,
prácticamente una obligación de producción, de recursos, ¿no? Y luego está el viejo argumento de Hitchcock de si viene la policía se acaba la película. Y bueno, no queremos que se acabe la película. Sí, o sea, la relación entre el personaje de Julián y el de Ingrid me parecía importante y es algo que me parecía que era... La película tiene como dos niveles, y uno es la investigación y otro es la vida del protagonista, y cuando estamos en la vida del protagonista hacía falta alguien que sirviera como de representante del espectador dentro de la película, y era el papel de Ingrid. O sea, me había quedado su cara registrada en el cerebro, y cuando estaba pensando quién podía ser la actriz que hiciera la compañera de piso, me acordé de ella y me parecía que al lado de él hacían como una pareja muy extraña, pero a la vez muy interesante. Donc c'est vraiment un contrepoint qu'il a cherché entre les deux personnages. Elle a un côté maternel, elle n'essaye pas de l'arrêter. À aucun moment elle a l'air d'être consciente que tout ce qu'il fait c'est un peu de bêtises, quoi. Et donc c'est contrepoint. En fait, quand il écrivait le scénario, il pensait déjà a Julián. Ils collaborent beaucoup ensemble. ¿Hemos oído la voz? Bueno, sí, Ahora, en la película. no sé, cualquier cosa. No, cualquier cosa, yo tengo preguntas para él. O sea, tenéis vosotros y Respondo lo que sea. Pero yo no creo que el papel de un actor sea responder a nada relacionado con una película, a menos que tenga una pregunta concreta a alguien sobre, no sé, de qué marca es esa camisa que llevas. O sea, realmente todo está en la cabeza de Pablo y yo soy una marioneta, y si tuviera la indecencia de tener una opinión o una motivación o la pretensión de haber aportado algo, sería un imbécil. O sea, todo el mérito es de Pablo y yo es un robot teledirigido y no tengo nada que decir. Pero, o sea, al mismo tiempo... No es por no querer responder, pero ¿qué motivación tiene tu personaje? Pues pregúnteselo a él. O sea, ¿cómo habéis trabajado? Pregúnteselo a él. Yo soy un cuerpo, A ver, no tengo ¿qué alma. le... Bueno, durante todo el rodaje, la película se rodó por dar un poco de anécdotas, no sé, Claro que sí. algo Anímate. de carne. Se rodó en mi apartamento de esa época, con mi cámara además, y conmigo, entonces, y yo me sentía muy invadido, y encima la cocina la hacía él, y como estaba siempre en la casa, la cena y los almuerzos eran cosas que hacía él a menudo para el personaje, ¿no? O sea, a veces yo comía lo que comía el personaje. Comíamos el atrezo de la película. Claro, nos comíamos los muebles también. Bueno, entonces el puré de patatas es puré de patatas que hizo él, y los trozos son trozos de patata cruda que no se tomó la molestia de cocinar. No, pero que, o sea, lo que ha dicho de que era una marioneta mía, que no es cierto, aunque, o sea, que no es cierto, porque los diálogos, aunque estaban escritos, si el personaje funciona y el código, el registro del ser natural y tal funciona, es porque él hizo los diálogos suyos, los adaptó a su forma de hablar, porque ha hecho un muy buen trabajo y porque tiene carisma, no es solo porque yo te he dicho 10 estas palabras, como si fuese un robot. Non, on l'a applaudi et ils sont très contents du débat. Lorena l'a rien dit, mais je l'ai déjà vu dans 2 films de Pablo. ¿Eh? ¿Es verdad? No, ya en 2. Sí. Y los que vendrán. 3. Y los que vendrán. Espera. No vale leer, Vale. Primero ¿Ya está? Sí. Ok. ¿Saco? Así voy bien. Vale. ¿Lo leo? Marisa Párez. Marisa Paredes. Marisa. Más fácil. Gracias. Ale.